And Kia and Carrie, we are all yours. Okay. I will start sharing my screen. Yeah. Okay. Yeah, so thank you so much, everyone, for joining us tonight. We have the pleasure of having Kija give a really great overview about the NCLEX RN, what the education is, how to get through the education and study plan, and any tips and tricks that help you get this test out of the way so that you can move on to working in the United States. So Kija, thanks so much for joining us. Thank you so much, Harry. Thank you so much, Dave. Thanks so much, everybody who had the chance to join this evening. Can everybody listen while I'm talking? Ye- And can everybody see my screen? Yes, Kia, Yes. yes to both. Okay. So today we're going to be talking a little about how to master the NCLEX RN. Why RN? Because we have two NCLEX, NCLEX RN and NCLEX PN. PN for practical nurse. Okay. Our focus is on RN, registered nurses. I have some questions to start our presentation. And the first question is, what is the NCLEX? Do you know what is this? What does it mean? Is this a test only for foreign nurses? Or, for instance, anyone or everybody who wants to be working as nurse in the United States needs to take this exam? What is this? Who remember? If you are here in this presentation, maybe you know. Kia, don't forget to let us translate. Okay, I'm sorry. No, that's okay. Buenas noches a todos, Kia está muy contenta de estar con ustedes acá. Esta noche obviamente vamos a hablar de la guía definitiva de cómo um, pasar exitosamente el NCLEX. Quilla les pregunta o les comenta que por qué se llama el NCLEX RN, porque existen otras versiones del NCLEX. Obviamente el importante para nosotros donde nos enfocamos es el para los enfermeros registrados. Ahí ella mencionaba que hay otro que es el NCLEX PN para enfermeras practicantes, y hay otro, es el NCLEX LPN para enfermeras, una son para enfermeras practicantes y la otra son para enfermeras avanzadas. La siguiente pregunta es si ustedes saben, que ella les pregunta si ustedes saben qué significa NCLEX, ¿ok? Y ella les va a hacer un grupo de preguntas. So go ahead, Kija. So NCLEX stands for National Council Licensure Examination, okay, and it refers to one of the two versions or standardized tests that nurses need to pass in order to become licensed or registered nurse in the United States. Ok, so NCLEX significa el examen del Consejo Nacional de Licenciatura, y es uno de los exámenes que necesitan los enfermeros para poderse registrar y poder practicar su profesión en los Estados Unidos. We as nurses, we have the NCLEX as a test designed to test our knowledge, our skills and abilities who are essential to the safe and effective practice of nursing. El NCLEX es un examen diseñado para demostrar que como ustedes como enfermeros tienen el mismo nivel, capacidad y conocimientos que cualquier otro enfermero, y de esa manera establece una base de conocimientos similar para todos los enfermeros en la profesión. So the first step of our presentation today is to clarify in few words what is the NCLEX. Now,
The next question is, who has to take the NCLEX? La primera pregunta era clarificar qué es el ENCLEX. La segunda pregunta que aquí ya quiere clarificar es ¿quién toma el examen del NCLEX? And the short answer is basically anyone who wants to work as a nurse. Okay? So anyone who wants to work as a nurse will be required to take the NCLEX exam. ¿Quién tiene que tomar el NCLEX? Todas aquellas personas que quieran trabajar como un enfermero profesional tienen que tomar el NCLEX. Doesn't matter if you are a foreign nurse or an American nurse, you need to take NCLEX. Obviamente, no importa si tú eres un enfermero nativo americano o eres un enfermero internacional, tienen todos que tomar la prueba del NCLEX. And how is NCLEX administered? Y la siguiente This is the next pregunta question. es, I'm sorry. ¿cómo, cómo se da o cómo se toma el NCLEX? So, the NCLEX exam is administered as a computerized adaptive testing, okay, or CAT. This is a not percentage based. What does it mean? It means that we don't have any specific percentage to receive the pass or to receive the fail. Ok, esto es importante. Aquí ya les comenta que el examen del NCLEX no es un examen que uno lo pasa simplemente aprobando un porcentaje de preguntas. Es un examen basado en el concepto de una prueba adaptativa computarizada. Y no importa el porcentaje, lo que importa es seguir, mantenerse bajo las guías del el examen adaptativo, que ya les va a explicar. So every time that you answer a question, the computer will estimate your nursing ability based on your answer. Cada vez que el computador te da una pregunta y tú las contestas, el examen lo que está haciendo es validando tu habilidad de ser un enfermero basado en esa respuesta. So when you answer a question with correctly, the computer gives you a harder question. If you answer incorrectly, the computer gives you an easier one. Okay? The goal at the end is to identify if your ability level is equal the passing standard. Ok. Entonces, cuando tú contestas una pregunta y la contestas correctamente, el computador va a tratar de darte una pregunta un poco más complicada. Si cuando tú contestas la pregunta no la contestas correctamente, el computador va a tratar de darte una pregunta en el mismo área un poco menos complicada. Lo importante es mantener un estándar que se considera equivalente al del estándar de los enfermeros profesionales. So this test format means that the duration of the test can vary from candidate to candidate. Por lo tanto, este formato hace que el tiempo que demora la prueba varía bastante de candidato a candidato. So sometimes we're gonna have nurses who will spend 5 hours. 5 hours is the maximum of time, and they will pass. Sometimes we're gonna have nurses spending 5 hours and failing. Sometimes we're gonna have nurses spending 2 hours and passing, and 2 hours and failing. Entonces, a veces el examen puede durar 5 horas, enfermeras toman el examen, les toma 5 horas contestar y pasan el examen. A veces otra enfermera toma el examen y también dura 5 horas y no lo pasa. Similarmente, puede pasar una situación contraria, donde un enfermero toma el examen y después de 2 horas aprobó el examen, o una persona tomó el examen y duró 2 horas y no lo aprobó.
So have in mind that here we are talking, and I believe that the majority of our public today is formed by international nurses, and I am an international nurse. Which are the challenges for us? Which are the challenges for international nurses? Ok. Obviamente, aquí ya está haciendo la suposición que obviamente la mayoría de la gente que está aquí en la reunión son enfermeros internacionales y la pregunta es cuáles son los retos que tienen los enfermeros internacionales para tomar el examen. So, based on my experience, based on National Institute experience, we have found that the language, differences in practice standards, and also the critical thinking versus memorization has been the three most important challenges for international nurses, being the language, the first one. Ok. De los tres retos críticos o más importantes para poder aprobar el examen como enfermero internacional, basado en la experiencia obviamente de Quilla, de haber tomado la prueba y nuestra experiencia dentro del Instituto de Nash, son tres cosas. Uno es el idioma. La segunda es obviamente algunas diferencias en los estándares de prácticas que hay de país a país. Y el tercero es el pensamiento crítico y la memorización. Pero el lenguaje es el más importante de los tres. El idioma es el más importante de los tres. So, why the language comes as the first challenge? We used to start since we are child, general English. And when preparing for NCLEX, we start saying medical English or professional vocabulary. This make a little hard for international nurses. Ok, so, ¿por qué es el inglés o el idioma el reto más importante? Porque aún para personas que han estudiado inglés desde la infancia, desde una edad pequeña, el examen contiene bastante lenguaje clínico profesional. Y este vocabulario obviamente no es estándar para una persona que aprendió el idioma. Y eso es parte del reto, de no tener el lenguaje para poder, no, aprobar el examen. Differences in practice standards means, for instance, those differences that we have. For instance, in case of delegation. So, how to delegate? Remember that the nursing team in the United States is different from the nursing team, for instance, in Latin America. So, we're going to have differences and delegation, differences in assignment, and it makes a little hard also. This is why we consider as one of the challenges for international nurses. Ok. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué es un reto las diferencias en los estándares en las de práctica? Porque obviamente de país a país el equipo clínico que se utiliza en un hospital es diferente. En particular, por ejemplo, en el área de delegación, eh, el rol o las responsabilidades que tienen los diferentes miembros del equipo varía entre los Estados Unidos y la América Latina y obviamente otros países. Y eso hace que responder, por ejemplo, en preguntas relacionadas con delegación varían, ¿no? O son un reto para personas de otros países. And critical thinking versus memorization, because to answer any NCLEX questions, especially questions of new generation, we really need critical thinking. We need to follow the 6 steps of critical thinking to answer. Y el tercer reto de pensamiento crítico versus memorización es muy importante porque sobre todo en la nueva generación del NCLEX
memorizarse ciertas cosas ya no, ya requiere que usted piense o conteste de manera crítica ciertas cuestiones y hay que tener una base y una metodología diferente para poder, no, apropiadamente contestar ciertas preguntas. No es memorizarse las respuestas posibles, sino es pensar críticamente cuál sería la solución a la pregunta que te están haciendo, la respuesta a la pregunta que te están haciendo. Perfect. So having in mind international nurses, we have international test centers. And I guess that almost all the international nurses used to take the NCLEX exam in international test centers. So few informations are important to share with you about international test centers. Ok. Hay obviamente ciertos centros donde se puede tomar el examen, obviamente dentro de los Estados Unidos, pero hay centros por fuera de los Estados Unidos y aquí ya está tratando de contarles un poquito dónde se encuentran algunos de esos centros internacionales por fuera de los Estados Unidos. So according to CSPN, the definition for international test center will be those test centers that are outside of the United States and also territories including American Samoa, Guam, and North Mariana Island and the US Virgin Island, and also test centers outside of Canadian provinces. The only identification for us, for international nurses, including Puerto Rico, okay, the identification that we need to present in the test day will be the passport books and cards. No driver license, no another identification. Exclusively for international test centers is required the passport. Básicamente, los centros que están por fuera de los Estados Unidos y los territorios agregados de los Estados Unidos, como es la Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas, las Islas Virginias y obviamente los centros en las provincias y los territorios de Canadá. Se considera que a excepción de esos centros, todos los demás están por fuera de los Estados Unidos, se consideran centros internacionales, incluyendo Puerto Rico. Para presentarse, identificarse en esos centros es mandatorio el pasaporte. Es absolutamente mandatorio traer tu pasaporte. Es la única forma de identificarte en esos centros. Even if you are, for instance, if you are a Mexican nurse or a Brazilian nurse, you have the chance to take the NCLEX in your home country, Mexico or Brazil. Even in this situation, you need your passport. ¿Ok? Eh, Aquí ya les menciona en particular a aquellas personas que viven de manera internacional en lugares donde hay centros, como por ejemplo en México, que hay un centro en la Ciudad de México, o en Brasil, que por ejemplo hay un centro en, en Río de Janeiro, perdón, São Paulo. en Sao Paulo. Eh, de todas maneras, a pesar de que está en su propio país, tienes que identificarte con tu pasaporte. Perfect. And remember, your identification must match exactly the first and last name. This is an ASBN requirement, okay? First and last name matching with the names that you provided when registering. If your acceptable ID does not match exactly the first and last name, you will be turned away and required to pay another examination fee. Ok. Aquí ya les dice un pequeño detalle porque le ha pasado a algunas personas. Si tú te registraste con un nombre y un apellido que por algún motivo difiere de la manera como está escrito en tu pasaporte, te van a no permitir participar en el examen y te va a tocar volver a pagar por el examen.
requiere que el nombre y el apellido esté deletreado exactamente de la misma manera como aparece en tu pasaporte. So to master the NCLEX, have in mind this first overview, we need to understand a little more about the exam content. So let's start now working about exam content, okay? So the practice of nursing requires what? Knowledge of the health client needs, okay? Go ahead, David. Ah, Because if I después start de, talking ahora, now, it will be a little hard to stop. yeah. Aquí ya, ahora, después de explicar un poquito algunas de las generalidades del examen, vamos a enfocarnos ahora en el contenido del examen. El examen, obviamente, o la práctica de enfermería está enfocada en las necesidades del paciente, del cliente, ¿ok? Y el examen está enfocado de la misma manera. So I want to ask you, please pay attention to understand how is the distribution of content for the NCLEX. NCLEX are N, okay, for registered nurses. We have here a test that is organized into 4 major client needs. Which are the 4 major client needs? Health promotion and maintenance, safe and effective care environment, psychosocial integrity, and physiological integrity. Don't worry, we're gonna be talking a little about each one of these client needs. Ok, el contenido del examen está dividido en 4 secciones o en 4 grupos grandes. ¿Ok? Así es como está básicamente dividido. Ahorita vamos a hablar en detalle un poquito de las 4 lugares, pero la primera sección o la primera parte está relacionada con la salud y la promoción y mantenimiento de la salud del paciente. La segunda parte está relacionada con los cuidados y el ambiente de cuidado de los pacientes, la tercera parte con la integridad psicosocial de los pacientes y la parte con relacionada con la parte integral de la fisiológica del paciente. I apologize up front in case I'm no batch translation of a clinical term. But this just a proof that no, you need to have clinical English. So as you can see, here we have 2 categories that are divided into 2 and 4 subcategories. Safe and effective care environment will include content about management of care and safe infection control. Physiological integrity will include content about basic care and comfort, pharmacological and parenteral therapies, reduction of risk potential, and physiological adaptation. Okay. So, por ejemplo, en la sección relacionada con la efectividad y el cuidado de los pacientes y el medio ambiente. El contenido incluye partes relacionadas con el manejo del cuidado de los pacientes y el control de infecciones y la seguridad del paciente. En la parte, por ejemplo, de la integridad fisiológica del paciente están aspectos como el cuidado básico y el comfort y el confort del paciente, las terapias, bueno, parentelas y farmacológicas, la reducción de cualquier riesgo potencial que exista para el paciente y la adaptación fisiológica que sea necesaria. So starting now with the definition for each one, let's understand what is health promotion and maintenance. Here, the nurse provides and directs nursing care of the client that will incorporate knowledge of what? Knowledge of expected growth and development, okay? Knowledge about prevention
or early detection of health problems, and also some strategies to achieve optimal health. This is the general description for health promotion and maintenance. Okay, so en la primera parte están midiendo el conocimiento de los enfermeros relacionado con el mantenimiento y el progreso y el mejoramiento de la salud del paciente. El contenido ahí está todo relacionado con lo que tiene que ver en cómo va el crecimiento, el mantenimiento y el mantener la salud de los pacientes. The second category, safe and effective care environment, will include contents about nursing care that enhance the care delivery set in order to protect clients and healthcare personnel. Pay attention because here we talk about clients and healthcare personnel. Por ejemplo, en la sección relacionada con el cuidado los cuidados y la efectividad del ambiente de prestar salud envuelve dos aspectos importantes, no solo todo lo relacionado con el paciente, sino también lo relacionado con la persona, con el equipo, dándole servicio al paciente el medio ambiente y los sitios donde y la forma efectiva como se da y de manera segura como se presta salud a los pacientes. Included here in psychosocial integrity category, we have the nurse providing and directing nursing care that promote what? Promote support, emotional support, mental and social well-being, and also that helps those clients living or experiencing stressful events. Ok. En la parte de la integridad psicosocial, están relacionadas con los enfermeros, bueno, prestando ayuda tanto mental, psicológica, mental y social para el progreso y el bienestar de los pacientes. And the last but not least, we have physiological integrity. Here, the nurse promotes physical health, okay, by providing care and comfort, reducing client risk potential, and managing health alterations. Ok. En la cuarta, en el cuarto grupo, en la integridad no, fisiológica, los enfermeros obviamente no solamente dan eh, servicio a los pacientes o mantenimiento de la salud y su bienestar, todo lo relacionado obviamente con la reducción de cualquier riesgo que esté relacionado con la salud de ellos, adaptaciones fisiológicas que sean requeridas y todo lo que tiene que ver con la parte de terapias y farmacología. So here we have a general overview of the four client needs, okay? When we break the NCLEX questions, we're going to see that a specific percentage will be related to health promotion and maintenance. Another percentage, safe and effective care, and the same with psychosocial and physiological integrity. Entonces, como ustedes se dan cuenta, va a haber un porcentaje de preguntas relacionadas con cada una de las partes, con la promoción y mantenimiento, con la efectividad de los cuidados y el ambiente donde se está prestando la salud, la integridad no, fisiosocial y la integridad no, fisiológica del paciente. Cada uno va a recibir un porcentaje de preguntas relacionadas con todas esas áreas. So having said that, what is the percentage for each content for the NCLEX? Here we have a pizza graph that shows, for instance, management of care, 18%. Management of care is here. Pharmacological and parenteral therapies, 16%. We have also health promotion and maintenance, 9%, and so on. So
physiological adaptation, pharmacological and parenteral therapies, we can see that each content has a specific percentage paying management of care. The number one, 18%. The second one, most common in your NCLEX exam, will be pharmacological and parenteral therapies with 16% of questions. And the third one will be physiological adaptation, 14%. The three most common. It does not mean that your NCLEX will only include questions about these three. Your NCLEX will have questions about all the areas that we are seeing here. Okay? But with different percentages. Ok. Ah, aquí ya les está mostrando la distribución que o el énfasis, la distribución porcentual que hace el NCLEX sobre cada una de las áreas. Obviamente, la más grande de todas, casi que el doble de las otras, tiene que ver con el manejo del cuidado de los pacientes, con aproximadamente el 18%. La segunda más grande es la parte de terapias farmacológicas y parentales. Como se dan cuenta, los porcentajes no son los mismos. Eso no significa que vas a recibir exactamente el mismo porcentaje de cada una de las áreas, pero está anticipado que vas a recibir porcentualmente preguntas en todas las áreas con énfasis como te lo están mostrando en el diagrama. So about physiological integrity, one of the client needs that you saw few minutes ago. We have one subcategory that is called basic care and comfort and corresponds to 9% of questions. Ok, entonces, en particular, hablando, por ejemplo, en la integridad fisiológica de los pacientes, en el área relacionada con los cuidados básicos de cuidados y del bienestar del paciente, eso reciben aproximadamente el 9% de las preguntas están relacionadas con esa área. So in the basic care and comfort domain, the NCLEX focuses on support daily living activities, support nutrition and elimination, also support mobility and skin integrity or maintaining mobility and skin integrity, and also managing pain and including complementary therapies. Here we have the four key topics or key themes for basic care and comfort. So, aquí ya les está mostrando que esta área tiene básicamente cuatro importantes subtópicos. Obviamente lo que tiene que ver con los bienestares de la vida diaria y el mejoramiento de la vida diaria de los pacientes, todo lo que tiene que ver con nutrición y eliminación, todo lo que tiene que ver con la movilidad y la integridad de la piel del paciente y lo que tiene que ver con therapies de dolor o terapias complementarias que se le estén dando al paciente. Las preguntas bajo esta sección incluyen preguntas en estas áreas. Mhm. The second category included in physiological integrity is pharmacological and parenteral therapies. Here, the nurse provides care related to administration of medications and parenteral therapies. We have 16% of questions here. Ok. El otro área bajo la integridad fisiológica del paciente, que incluye es aproximadamente el 16% de las preguntas, que tiene que ver con terapias parentales y farmacológicas, ¿ok? Son preguntas relacionadas con la administración de medicamentos y terapias que da los enfermeros. ¿Ok? La importancia aquí, obviamente, bastante relacionada con las medicaciones. So, contents about blood products administration,
content about how to access or maintain central venous lines, questions that will include calculations. Preguntas en estas áreas incluyen obviamente la administración de ciertos medicamentos, la administración de productos sanguíneos, terapias, cálculos de las dosis apropiadas que se requieren en los diferentes niveles, y esos son todo el tipo de preguntas relacionadas en estas áreas. So in this domain, the NCLEX will be focusing on medication safety and accuracy, also administration, monitorization, therapeutic intervention, and patient education. Always remember patient education when studying to pharmacological and parenteral therapies, and also medication management. Okay. So, subtópicos como los cuidados de la medicación, dar las dosis no, apropiadas, ¿no? y correctas, la administración y el monitoreo de las medicaciones y las terapias, las intervenciones terapéuticas que hay que hacer, siempre cuestiones relacionadas con la educación de los pacientes y el manejo de las medicaciones. The next category included into physiological integrity. Remember, physiological integrity is one of the client needs that is divided into 4 subcategories, okay? We are now talking about the third one that we call reduction of risk potential. Ok. La tercera parte relacionada con la reducción de los potenciales de riesgo, también bajo la integridad fisiológica de los pacientes, tiene que ver con las acciones que hacen a los enfermeros para reducir las posibilidades de que un paciente no tenga o incurra alguno de estos riesgos. So the key topics for reduction of risk potential will include contents about diagnostic testing and monitoring, invasive devices and procedures, risk prevention and safety measures, and education again here, Okay. and perioperative care. Ok. En los subtópicos, obviamente incluyen preguntas relacionadas con las pruebas y diagnósticos y monitoreo, todo lo que tiene que ver con los procedimientos y los equipos o los aparatos invasivos, la prevención de riesgos y las medidas de seguridad que hayan para darles a los pacientes. Y nuevamente, como se dan cuenta, preguntas relacionadas con educación, pre y post operatorio. So examples of content, specific contents for this domain. We have contents about how to insert, how to maintain or remove peripheral intravenous lines, contents about how to maintain percutaneous feeding tube, contents about how to insert, maintain, or remove urinary catheter. Okay. Contenido en cómo insertar un catéter, cómo removerlo, contenido relacionado con la aplicación de ciertas medicaciones, etcétera. Todos esos tipos de preguntas están todas incluidas en el contenido de esta área. The last but not least category included into physiological integrity is physiological adaptation. Here we have one of the most hardest subcategories of physiological integrity. Physiological adaptation corresponds to 14% of questions of your NCLEX, and the contents that are included here are contents related to critical and emergency care, invasive procedure and specialized therapies, respiratory management, fluid, electrolyte and temperature, and postoperative and chronic care. En la última sección, que incluye aproximadamente
de esta era aproximadamente el 14% de las preguntas. Los enfermeros obviamente les preguntan sobre el manejo y el dado de servicios o salud a los pacientes en áreas como por ejemplo áreas críticas y de servicios de emergencia, cuando hay terapias invasivas y procedimientos invasivos o especializados, y áreas referidas con el manejo de las vías de respiratorias, todo lo que tiene que ver con electrolíticos, fluidos, la temperatura de los pacientes y áreas de salud relacionadas con el postoperativo y cuestiones crónicas de la salud del paciente. The next client need review in detail will be safe and effective care environment, subdivided into two subcategories. The first one will be management of care, which corresponds to 18% of questions. La siguiente sección que tiene que ver con el medio o el lugar de donde se presta la salud, que sea seguro y efectivo. La primera área tiene que ver con el manejo o con la administración de la salud, que incluye aproximadamente el 18% de las preguntas. Coming back to the the challenges for international nurses, we talked about the standards of practice, and here we have one of the most common domains with below the passing standard when we are reviewing candidate report from international nurses who failed the first attempt. Esta es una de las áreas donde los estándares los estándares que se usan en los diferentes países varían y esta es una de las áreas donde los enfermeros internacionales cometen bastantes errores. Y cuando obviamente Quilla y el equipo revisa si alguien no pasa el examen a la primera vez, esto es una de las áreas donde han cometido buena parte de los errores. And why management of care is the number one sometimes of domain with below the passing standard? Because it corresponds to four main topics that are specific for American nurses, different from the nursing in another country. So we have leadership, delegation, supervision, focused on American scope of practice, ethics, legal and client rights, care coordination and collaboration, and also quality, safety, and cost-effective care. Ok. So, parte por el cual esta área es un poco complicada para enfermeros internacionales es porque tienen que pensar que esto es exclusivo para el medio de la salud, para el medio clínico de los Estados Unidos. Los estándares son exclusivos para los Estados Unidos que no son equivalentes necesariamente a los que son en tu país. Áreas relacionadas con la delegación, con el liderazgo y la supervisión son bastante diferentes entre los Estados Unidos y tu país. Obviamente los derechos del paciente, la ética, los derechos legales de los pacientes varía bastante de país a país, en particularmente con los Estados Unidos. Áreas relacionadas con la coordinación y colaboración de dar la salud varía bastante de tu país con los Estados Unidos. Áreas relacionadas con cuáles son las intervenciones que obviamente la calidad, la seguridad y la efectividad y costo efectividad de alguna de esas también varía bastante. Esta área requiere que ustedes olviden lo de su Mhm. país y se enfoquen en los Estados Unidos. Perfect. This is the secret. Ujú. Forget your practice in your home country as a nurse when studying management of care for NCLEX and focus on American practice. The next subcategory included into safe and effective care environment is safe infection control, which corresponds to 13% of questions. El siguiente área
bajo este subdominio es el área relacionada con el control de infecciones ah, y la seguridad de los pacientes. Van a ver aproximadamente un 13% de las preguntas aparecen en esta sección. So organizing the contents, we're going to divide into four subgroups: patient and staff safety, infection prevention and control, error prevention and accountability, emergency and security measures, the four main topics for safety and infection control. Ok. Las cuatro áreas importantes bajo esto tienen que ver con la seguridad del paciente y del personal, del personal clínico en particular, todo lo que tiene que ver con la prevención de infecciones y el control de infecciones, todo lo que tiene que ver con la prevención de errores y la responsabilidad de las diferentes personas por la prevención y el control de esos errores y todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad y emergencia que existen dentro del hospital o dentro del área de la salud. That's it. The next client need now is not divided into subcategories, okay? Is health promotion and maintenance, 90% of questions. Ok. En la siguiente área, lo bueno es que no tiene subsecciones. La promoción y el mantenimiento de la salud del paciente, que es aproximadamente el 9% de las preguntas. So this is an area that requires knowledge of expected growth and development principles, prevention and or early detection of health problems, and strategies to achieve optimal health. Ok. Esta área requiere incorporar conocimiento relacionado con el crecimiento y los principios de desarrollo, prevención y detección no temprana de problemas de la salud y las estrategias para alcanzar un plan óptimo de salud. So the health promotion and maintenance domain or client need will be testing you or your ability to provide education, okay, to provide care across lifespan health, to provide care about maternal and reproductive health, to prevent risks, and also to screen correctly, to promote health education and maintenance. Ok. Preguntas en esta área van a incorporar obviamente preguntas relacionadas con la educación, con la salud a través del span de vida de los pacientes, preguntas relacionadas con, con la parte materna y reproductiva, la salud materna y reproductiva, el poder diagnosticar o el poder anticipar o medir los riesgos y las prevenciones, los riesgos y poderlos prevenir. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la educación y el mantenimiento de la salud no, a corto y a largo plazo de los pacientes. So, talking about the number one here in lifespan healthcare and education, it's important to remember that your NCLEX will be giving you a question, especially when your client is a child. Your NCLEX exam can organize those questions into different groups of ages. So the terminology will be a little different. You may have a question that will include, for instance, the term newborn, infant, or toddler. Okay. Do you translate? En cuestiones de educación y de educación, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con los niños, vas a encontrar que hay preguntas relacionadas con el mantenimiento de la salud de un infante, de una
I'm not sure how to translate toddler into Spanish. Un niño de 1 o 2 años, de un niño que ya es un poquito mayor, de un infante versus de las diferentes edades. Hay ciertas palabras y cierta Mhm. terminología en inglés para cada una de esas categorías que a veces no son tan aparentes So, en otros idiomas. yes, perfect. So it is important to understand who is the newborn, who is the infant, who is the toddler, who is the preschool, who is the school age, who is adolescent. Yeah. So, aquí hay un ejemplo, bueno, importante poder distinguir quién es un infante, quién es un niño que ya tiene 1 a 2 años, diferente del niño que ya tiene una edad como para ir a una guardería, versus el niño que está en la edad primaria de entrar al colegio, versus una persona que ya es un adolescente. Y la terminología en inglés de cada una de esas categorías varía bastante, pero es And bastante específica. why is important to have in mind the specific definition? So, for instance, toddler, those who are from 1 to 3 years, because the education provided will be based on client's age. Ok. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta ese tipo de vocabulario y dicción? Porque obviamente un toddler en inglés, que son niños de 1 a 3 años, requieren una educación y un mantenimiento diferente basado en su edad. Los protocolos están bastante basados en la edad de los pacientes. About maternal and reproductive health, have in mind that when we are reviewing maternity, we're going to have prenatal care and also education. We're going to have intrapartum and we're going to have postpartum, okay, care and education. These three periods will be included into here, maternal and reproductive health. Dentro del área de materno y reproductive health, hay cuestiones como durante la época del embarazo, la época durante el área activa y el área de posparto. Obviamente hay diferentes am, educación y entendimiento relacionadas con todas esas áreas y hay que poderlas saber y distinguirlas correctamente. The next is psychosocial integrity, 9% of questions. Okay, here the nurse provides indirect nursing care that promotes and supports the emotional, mental, and social well-being. That definition that we described a few minutes ago. En el área relacionada con la integridad, ¿no? Psicosocial de la persona, aproximadamente el 9% de las preguntas, los enfermeros están enfocados en no proporcionar salud directamente y promover la salud, que ayuda a la parte emocional, mental y social y el buen vivir de los pacientes. So the key topics here will be about mental health and behavioral care, coping, grief and end-of-life support, safety and risk management, communication, culture, and psychosocial factors. Y las subáreas aquí están lo que tiene que ver con la salud mental y los tratamientos de comportamiento, cómo manejar momentos donde hay penas de dolor o relacionadas con la parte del final de la vida, cuestiones relacionadas con el manejo y los riesgos, el manejo de riesgos y y la seguridad y todos los factores no, psicosociales, particularmente comunicación. Y tienen que estar, todas esas áreas están incluidas dentro de estas preguntas. About psychosocial integrity, one of the hardest topics is communication.
okay, it's important to have in mind which are the therapeutic communication techniques and which are the non-therapeutic communication techniques. Ah, Quilla les recuerda que una de las áreas más importantes tiene que ver con las prácticas de comunicación. ¿Cuáles son las prácticas de comunicación que se requieren en los diferentes niveles? Esto es fundamental en esta área. Perfect. So imagine, let's imagine a hypothetical situation. We have a client with a behavior that tries to, how can I say? A behavior that tries to force you as a nurse to do something, okay? This person is trying to do this person is trying to do something that is not allowed. What is your communication priority? What should you do? How should you communicate with this person? You have in mind that for those with this type of behavior, you have to set limits. But how to set limits using communication? Ok, so, un pequeño ejemplo que de la manera que pueden aparecer es donde un paciente está tratando de hacer una actividad que no es permitida y el enfermero tiene, por ejemplo, que establecer claridad de que esta actividad es no permitida, que cuáles son los parámetros, pero tiene, y cuáles son las pautas, pero tiene que hacerlo a nivel de comunicación, no usando otros métodos. Es parte de el tipo de preguntas que vas a encontrar en estas áreas. So to better describe the behavior of this person, let's imagine a client with manipulative behavior. Usando, por ejemplo, piensen de un paciente con un comportamiento manipulador. Yeah, so we have different situations into psychosocial integrity that we're going to be using different communication techniques, but in all those situations, have in mind the therapeutic communication. Ok. Y obviamente es establecer eh, las pautas de manera tal de usar la comunicación de manera que logren ser una comunicación terapéutica, de ayudar al paciente. So finishing the review of exam content, distribution of content, let's talk a little about the main updates for 2025 and 2026. Okay, so the next generation NCLEX format remains in place. We don't have changes. Okay, the new generation was implemented in April 2023 and it continues to be used in 2025. What do we have here in next generation NCLEX? We have prioritization of clinical judgment. We have new types of questions, and I guess that you already know. So we have case studies, we have multiple questions, we have extended multiple response, we have drag and drop questions. Ah, para finalizar, las últimas novedades del 2025 y 2026 del NCLEX. El formato de la nueva generación del NCLEX continúa. Esta es la base del examen que va a continuar eh, con la intención de que más las preguntas son que no requieren memorización, requieren que la persona establezca el criterio apropiado para contestar. No, el tipo de preguntas que se les están haciendo es criterio clínico y racionamiento sobre memorización. En vez de tener que memorizarse un montón de pautas, lo que quieren ver es cómo estás pensando y cómo estás relacionando ciertas cosas sobre la parte de memorizar. The next update
is about the next test plan revision that is scheduled for March 31st, 2026. The current one will be valid till March 30, 2026. Okay? As you know, the test plan includes and defines the categories, and those categories are revised every 3 years. So probably after March of next year, we're gonna have changes on test plan for NCLEX. So, el plan del examen que aquí ya les presentó continúa válido hasta marzo, hasta finales de marzo del 2026, cuando la nueva revisión del examen va a aparecer. Cada 3 años hay una revisión formal del examen. En marzo, a finales de marzo del 2026, va a estar la nueva versión. Los cambios que van a haber, seguramente van a haber cambios a las secciones o a algunas partes de la modalidad, los vamos a saber, obviamente de manera anticipada, pero en este momento todavía no han sido publicados. And the 1 million question is, the NCLEX in 2026 will be remote or no? Not yet. The answer is not yet officially confirmed. And I used to say that the answer is definitely no. Ok. Hay un plan para eventualmente hacer que el NCLEX se pueda tomar de manera remota, ¿ok? Sin tener que necesariamente ir a un centro. No ha sido oficialmente confirmado y en este momento la respuesta más obvia es decir que no va a haber todavía la posibilidad de tomar el examen de manera remota, significa en cualquier sitio donde tú quieras. Tan pronto la compañía encargada de administrar el examen finalice esa decisión, es posible que se tomen un par de años más. Ah, Obviamente la comunicamos a todo el mundo porque eso va a ser de gran beneficio para mucha gente. However, it's important to mention that we have online forums discussing this topic. Okay, one example is the Reddit, but the answer is officially no. And CSBN has not published anything about the change in 2026 in case of the application. Ok. La, la, en la compañía encargada de hacer el examen y mejorarlo y anticiparlo, que es la única que toma esa decisión a nombre de todos los consejos de enfermería, no ha dicho absolutamente nada sobre el hecho de hacer el examen de manera remota, sobre todo en el 2026. Así que todo lo que ustedes hayan podido escuchar en redes sociales, tengan en cuenta que no hay ningún comentario oficial de que esto vaya a suceder en el 2026. Perfect, that's it. And here I open the space for some questions, so feel free to ask Okay, so, something that you want to know. cualquier persona que tenga alguna pregunta, bien pueda, levante la mano, le damos permiso de hablar o si quieren simplemente mandarle una pregunta directamente a Quilla o a uno de nosotros las podemos leer y pasárselas a Quilla. Quilla, Valentina. We have Valentina. Valentina, adelante. Hola, buenas noches. Es que tengo una pregunta. Yo soy de Colombia, entonces quería saber cómo es el tema de presentar el examen, ya que en Colombia pues no hay ningún sitio para esto. So she's you, I think I can answer this question for her. Kia, she's asking about she lives in Colombia and she want to know how is that issue of taking the test if obviously you live in a country like Colombia. So Valentina, la voy a contestar en inglés y ya te la traduzco. So um, the number of centers that exist to take the exam are limited to certain countries. Right now in the Americas, there are only
In addition to obviously the United States and Canada, there are only two other centers. There is a center, as we mentioned, in Mexico, and there is another center in Sao Paulo, in Brazil. You must physically go to one of those centers. Ah, para personas que viven, obviamente, en las Américas, obviamente los centros en este momento existen solamente en ciertos países. Para las personas que obviamente no están en Estados Unidos o en el Canadá, tienen que físicamente desplazarse a uno de los centros, ya sea en Estados Unidos, en el Canadá o los otros dos centros disponibles en las Américas, uno en Ciudad de México y el otro en San Pablo. Dependiendo de lo que sea más económico o más conveniente, eh, te desplazas al centro en México o te desplazas al centro en Brasil. Nosotros obviamente te colaboramos en cualquiera de las dos localizaciones. We Ah, have Nastya. okay, allow me for a second. Nastia. Hola, buenas noches. Mi pregunta es con respecto al estándar de número de pacientes en Estados Unidos por enfermera, ¿cuánto es? Por favor, muchas gracias. So, Kija, the question has to do with the number of patients that a nurse have in their assignment in the United States. Do you want to answer that question? Do you want me to answer that question? You can answer the Okay. question. Okay, so in the United States, obviously, the number of patients in a work assignment vary by the area of care. Currently, you can anticipate nurses working in critical care areas, usually managing 1 to 2 patients, nurses in step down areas managing somewhere around 4 patients, 3 to 4 patients, nurses working in the standard med surgical areas, managing about 5 to 6 patients. Those are basically the standards currently in the United States. It may vary slightly by some issues, but that's basically giving you some general ideas. Las, um, las cargas laborales en los Estados Unidos obviamente dependen del servicio donde estés trabajando. Para darte unas ideas generales, en las áreas críticas, normalmente 1 a 2 patients en la carga laboral de un enfermero. En las áreas de cuidados intermedios, normalmente 3 o 4 pacientes por enfermero. En las áreas tradicionales de medicina y cirugía, lo que nosotros llamamos servicios hospitalarios en general, eh, ortopedia, cardiología, etcétera, estimado entre 5 y 6 pacientes, más o menos ese es el estándar en los Estados Unidos. ¿Ok? En algunas otras áreas de especialización, si quieres, me puedes escribir, pero básicamente esas son las cargas laborales. Ah, Alberto Díaz. Hi, David. Hi, Kija. Thank you very much for the information that you're providing tonight for us. I just have a quick question for my Mexican nurses. What is the price normally for the NCLEX, and is there is a difference between doing the test in the States and in Mexico City? Thank you. Ok. So, la pregunta, gracias Eric. Entre otras, Eric nos ayuda a conseguir muchísimos de los enfermeros mexicanos. Alberto. Um, en so the answer in English, la pregunta es, ¿cuál es el costo de diferencia entre el examen en un sitio, en una plaza como México versus tomar el examen en los Estados Unidos? So yes, there is a price difference between the two locations uh, in areas outside the United States, and hopefully I'm up to date. Currently, it's costing somewhere around $350 to take the test, just the Yes. test, versus
in the United States where the test only costs $200. So there is an extra fee, for the Mm. test when it's taken outside the United States, and that includes Europe or Americas, or Asia, or wherever you may want to take the test. The test costs more in the international centers than in the United States. El precio del examen en los centros por fuera de los Estados Unidos cuesta $350. En México, en Sao Paulo, en Europa, en Asia, donde lo estés tomando, comparado con el costo del examen dentro de los Estados Unidos, que vale solamente $200. Muchas gracias. Ok. Thank you. María, adelante. Oops, did I We lose have Eric. E- E- Eric. Eric? Hello, good afternoon. Um, I have a question. The score of the NCLEX is relevant to any appliance for the work or any hospital to check this score? Eric, could you be so kind and repeat the question? I had a hard time understanding you. Were you able to understand, Kija? No, no, please, could you repeat the Can you hear question? me well? Could you speak a little bit closer to the microphone so we can hear you? Yes, I have some troubles with the microphone, but my question is relevant the score on the NCLEX for any applying for the work or any hospital? They check your score, sorry. I'm not sure I understood your question. I'm gonna try to repeat it and let me know if that's what you're asking. You're asking about the score of the NCLEX test? Is that correct, Eric? Yes. Yeah. As Kia explained, the NCLEX test does not have an score. The NCLEX test is an adaptive computerized test, and the test has to do with answering questions, no, correctly or incorrectly, and maintaining certain level of knowledge and understanding. The test will not give you a score, whether you took the test in 2 hours or in 4 hours, or you answer 85 questions or you answer 120 questions. You will not get a score. You will only get a pass or fail. You have. Oh. El examen del NCLEX no es un examen que da un puntaje. Es un Mhm. examen, como dijimos, adaptativo de computación, de computador, donde lo que trata de hacer es demostrar que tienes la base de conocimientos equivalente a un enfermero recién egresado de una universidad, en los Estados Unidos. Sea que tú te demores 5 horas o 2 horas o contestes 85 preguntas o contestes 120, lo único que el examen te va a contestar es lo pasaste o no lo pasaste. The minimum number of questions is 85 and the maximum 850. So you can pass with 85 questions if the computer understands that that you are equal on the passing standard. Or you can pass with 150 questions if the computer understands the same. You are equal, you are attending the passing standard. Okay. So, aquí ya te contesta, el mínimo número de preguntas que te van a hacer son 85, el máximo que te van a hacer son 150. eh, Tú puedes pasar el examen habiendo solamente contestado 85, o puedes perder el examen solamente habiendo contestado 85 preguntas. Puedes pasarlo habiendo contestado
150 o puedes perderlo habiendo contestado 150. Lo importante es que el examen considere que tú estás manteniendo o estás a la par en el conocimiento que ellos consideran un enfermero profesional debe mantener o debe tener. Okay. I sent you a question, David. You send me a question? No, should Yes, I received here and sent you. From Genesis, when when do you think is a good time to start preparing for the NCLEX? When is a good time to start preparing for the NCLEX? Kija. This is a good question. But I have a question for you. How is your English? Do you feel confident about your English to start preparing for NCLEX? Because my tip is do not use do not use material based on your maternal language. All the preparation must be in English because the exam is in English. You don't have any class in Spanish, you don't have any class in Portuguese, or you have in English, or you have in French if you are planning to work in Canada, in some specific areas of Canada. So I answer giving you another question. How is your English? Okay. So, la pregunta que hace Génesis es que ¿cuándo es un momento, el mejor momento recomendado para empezar a prepararse para el NCLEX? Y la respuesta que aquí le dice es, le va a contestar la pregunta con una pregunta. ¿Cómo está tu inglés? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque el examen requiere, y sobre todo la nueva generación del examen requiere que tú ah, entiendas no, la sutileza del lenguaje como están presentadas en las preguntas y prepararse con traducciones o con preguntas medio traducidas en tu idioma materno es básicamente no es un buen método para prepararse para el examen. Yo, yo les voy a, I'm going to add an statistics, les voy a agregar Mhm. una estadística. Aquellas personas que se los dejan convencer y que tratan de prepararse para el examen del NCLEX, teniendo muy poco inglés, que les dicen, no, tú puedes estudiar y prepararse, el porcentaje de pasarlo a la primera vez está por debajo del 10%. Muy pocas personas son capaces de pasar el examen y sobre todo ahora con la nueva generación de poder pasar el examen si no han alcanzado un cierto nivel de entendimiento de inglés. So people who um, used to be able to try to prepare for the NCLEX with no little English because they could memorize certain things and things like that, that's all gone. Now, if you don't have that, the passing rate is roughly right now, if you don't have good English, is less than 10%. Okay. So I guess that a good time to start preparing is when you have at least a base of English, a foundation of English. And I mean not only general, but also a little professional English. Yeah. So, Kija, somebody's asking a question I'm not sure how to answer. It says, for research or quality, are there nursing places? Um, for clinical research, you want to work on a hospital where they do research, nursing research, or work on nursing quality. Almost all hospitals have a nursing quality department. That's not a question. All hospitals do have one. Nursing research, obviously some university hospitals are more keen
on having some nursing research, especially if you are on an advanced program. Um, you can always join any clinical research that may be available in the hospital. You may have an interest, but that's a little bit out of your own interest. Nos están preguntando, espero que sea la pregunta correcta, que si hay lugares para investigación o la calidad. Am, todos los hospitales tienen departamentos de calidad, ¿ok? De la calidad clínica, mandatorio, generalmente manejado por el departamento de enfermería. Si tienes interés en eso, básicamente en algún momento puedes pasar a trabajar en el área de calidad. En la parte de investigación, obviamente algunos hospitales con relacionados con el área educativa. Hay más investigación en el área, pero en general está dedicada a enfermeros que están en programas de doctorados o equivalentes. De todas maneras, enfermeros siempre pueden participar en cualquier programa clínico, investigación que esté activo en el hospital, que tengan interés. Obviamente, siempre pueden pedir participar de esos programas. The only other thing I can think of is if you really long term want to just work on research, you may want to go to a pharmaceutical and work on clinical research. You will be probably doing more work there on that relationship. A largo plazo, si tú lo que te interesa es trabajar en investigación, probablemente a largo plazo sería obviamente o pasarte al área educativa en una universidad o mejor a una farmacéutica donde ellos hacen ah, investigación. Doménica, ¿algún límite y las personas que se asesoran con unas cuantos? Are there limit in the number of tests the number of time you can take the test? And normally, what's the percentage that people pass the test with NASH? So, in principle, there are no limits. No hay en principio, no hay ningún límite en el número de veces que puedes tomar el NCLEX. Siempre se vuelve una cuestión de dinero. ¿Cuántas veces quieres pagar por el examen? O cuántas tienes que reactivar pero estima que la intención es, nosotros trabajamos para hacer un esfuerzo muy grande de que nos pases el examen a la primera vez. El porcentaje obviamente varía a veces por temporadas, pero nosotros trabajamos de tratar de alcanzar el mismo estándar que tienen las universidades en los Estados Unidos, que es que aproximadamente 4 de cada 5 pasen el examen a la primera vez. Ok. Muy bien. Si faltas, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para volver a tomar? Um, so how long do you have to wait if you fail the test the first time around? Um, I don't know the exact answer to that. Kija, is that 6 weeks or is it 45 days. Yes, 45 6 days? weeks. 6 weeks. 45 days. Correct. Genesis, the answer if you fail the test is 6 weeks, 45 days. Si por algún motivo tú pierdes el examen, tienes que esperar 6 semanas, 45 días para volverlo a tomar. Okay, Kia, finally I found your question. What is the probability of passing the NCLEX? How long does it take? I already answered that question. Mhm. Okay, very good. Yes. Okay. I think we answered all the questions. Kia, thank you very much. I think Thank that you was so really much. Thank you incredibly so much. helpful. I hope you don't sleep tonight, that the baby keeps you up all night. Oh, that's bad. That means she loves you. Yeah. Huh? Keisha, I have a thank very you. blessed baby because she Yeah. sleeps the whole night. The whole night. That's Okay. incredible. Yeah. Yes. Keisha, thank you so much.
It was really informative. I'm so glad that you shared so much great information. And thank you, everyone, for joining us today. Ok, muchas Thank gracias you, a todos everyone. y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias, Quilla. Thank you very much. Thank you. Thank you so for the invitation. Bye bye. Okay, Bye bye, bye-bye. everyone.